Bien, pues vamos a ver ahora todas esas etapas evolutivas y cómo se construye la identidad en cada una de ellas. Vamos a ir viendo que en función a nuestra edad, a medida que vamos creciendo, el foco, como ya os adelantábamos, lo vamos poniendo en diferentes puntos que afectan directamente a nuestro desarrollo evolutivo y que hacen que el concepto o el concepto que tenemos de nuestra propia identidad se vea modificado o por lo menos se vea condicionado por dónde estamos poniendo nuestra atención en ese momento. Ya os adelanto, y esto lo decía Erik Erikson, pero creo que no es ninguna sorpresa para ninguno de nosotros, que la adolescencia es la etapa clave para todo el proceso evolutivo y para la construcción de la identidad. Aún así, eso no quiere decir que cuando superamos esa fase, la identidad no se vea modificada, porque sigue viéndose modificada, pero es la etapa a todos los niveles, a nivel evolutivo, a nivel cerebral, toda la explosión, digamos, neuronal que se genera en ese momento afecta inevitablemente a cómo construimos la identidad y desde ahí a cómo accedemos a la edad adulta y cómo vamos modulando nuestro comportamiento, nuestras estrategias en base a eso. Vamos a ir pasando poquito a poquito por las diferentes etapas. Primero tenemos la infancia temprana, esos 0 3 añitos, que es el momento en el que tenemos como foco principal el vínculo con nuestros cuidadores principales. A través de ese vínculo empezamos a descubrir el mundo y cuando ya tenemos esos 2 añitos más o menos empezamos a generar o a ser conscientes de eso que llamamos yo. Yo soy un individuo independiente de mi cuidador principal, de mi mamá, de mi papá, y tengo mi propia personalidad, mi propia identidad. Es ahí cuando empezamos a darnos cuenta de que somos individuos separados de nuestros cuidadores principales. Y desde ahí pasamos a la infancia media, esos 3 6 años. ¿Qué hacemos ahí? Ahí es cuando el concepto, lo que hablábamos de la experiencia entra a jugar de una forma muy a través de la exploración. Yo empiezo a darme cuenta de que cuando yo utilizo cosas de una determinada manera, tengo unos resultados. Entonces empiezo a explorar y empiezo a darme cuenta también de que tengo cierta autonomía para hacer cosas y que cuando yo hago las cosas de forma autónoma, también se genera un resultado del exterior. Ya no solo el resultado de la actividad específica que estoy haciendo, sino la reacción de todos aquellos que tengo cerca. Yo aprendo atarme los cordones y veo cuál es la reacción de mis profesores, de mis padres, de mis abuelos, de cualquier persona que tenga delante. Y además yo descubro que he sido capaz de atarme los cordones, que es algo que llevo viendo mucho tiempo hacer a mis papás, a mis hermanos mayores y que hasta el día de hoy yo no sabía. Entonces ahí, a través de la exploración, empiezo a darme cuenta de esa autonomía y empiezo también a entrar en lo que llamamos el juego simbólico. Empiezo a jugar a ser modelos que veo. Hablábamos antes de los modelos de las redes sociales, los primeros modelos que tenemos los tenemos en nuestras figuras de apego y empezamos a jugar a ser nuestro papá, a ser nuestra mamá, a ser cualquier profesión, a ser médico, a ser bombero. Empezamos a experimentar y a jugar con la realidad para ver qué pasa y ver qué me devuelve la realidad cuando yo juego a ser médico o enfermero o mi papá cuando vuelve a casa del trabajo y observo cómo se comporta. Luego ya entramos en la infancia tardía o lo que es lo mismo la preadolescencia. Aquí entra en juego ese tema de la comparación. Ahí empezamos a compararnos con nuestros iguales y empezamos a ver cómo de iguales o de no iguales somos con las personas que nos rodean. Y aquí en algunos casos empieza a darse ese juego de ajuste con la realidad para encajar en ese sitio en el que estoy creciendo. A veces me voy comparando y como veo que tengo que hacer ajustes en mí mismo para parecerme, porque es importante pertenecer al grupo, empiezo a pelearme conmigo mismo y con lo que traigo de mi primera infancia para empezar a ajustar piezas. Y a partir de ahí, además, empiezo a tener mis primeras experiencias sociales de éxito o de fracaso. Mi primer espejo social
que me devuelve el esto está bien, esto gusta o esto no gusta. Y con eso tengo que empezar a hacer las cuentas, porque aquí quizá rescato cosas que tengo incrustadas en la cabeza de mi familia, de mi primer modelo, de esa tierna infancia, que empiezan a chocar con lo que estoy recibiendo ahora del exterior. Ya no recibo feedback solo de mi familia, sino que empiezo a recibir otro feedback de mi grupo de amigos, de mi grupo de iguales. Y no siempre coinciden. Y ahí empieza un poco el encaje de ver un poco cómo me adapto yo a esta etapa. De aquí saltamos a los 12, 18 años, plena adolescencia. Aquí lo que hacemos es em, tratar de consolidar a cualquier precio aquello que somos. Este es el momento, como decíamos, de esa explosión neuronal, es el momento en el que necesitamos sí o sí agarrarnos a algún concepto de identidad, sea como sea. Tengo que ser, ese yo que tengo que construir, tiene que ser de una determinada manera. Y por eso aquí vemos mucho esa polarización, ¿no? Pues esto me gusta y solo me gusta esta música, y como me gusta esta música, me gusta este tipo de vestimenta o de ropa, y como me gusta este tipo de ropa, también me gusta este tipo de ocio. Entonces, tienen mucha necesidad o tenemos mucha necesidad de encontrar una identidad completa, que además esté compuesta por todo aquello que nos devuelve la realidad. Tengo que vestirme de esta manera, tengo que escuchar esta música, tengo que ver este tipo de películas, tengo que tener este tipo de amigos, tengo que tener este tipo de conversaciones, y buscamos que todo encaje. Necesitamos... es una cuestión casi de supervivencia a nivel cerebral. Necesitamos que todo encaje para sentir que realmente tenemos esos pilares asentados y somos esa persona que estamos tratando de construir. Como decía Erickson, al final el desafío es que esa identidad sea estable, ¿no? Lo que buscamos es la estabilidad, la coherencia y que todas las piezas encajen. Y de nuevo, como en esa preadolescencia, pero aquí de forma mucho más radical, esto puede chocar frontalmente con lo que traíamos en la mochila de nuestra primera infancia y de nuestra infancia tardía. Quizá no tenga casi nada que ver. Entonces, de nuevo, ahí hay que hacer las cuentas con todo eso que estamos construyendo. De ahí seguimos creciendo y llegamos a la juventud temprana. Aquí empiezan a tomarse las primeras decisiones que llamamos vitales, ¿no? Que creemos vitales en ese momento. Pues la decisión de la carrera, quizá los primeros trabajos. Empezamos a enfrentarnos a esa vida más adulta, y a partir de ahí empezamos también a consolidarnos. Hemos venido de la adolescencia tratando de construir esa identidad que creemos que va a ser la definitiva en ese momento, y por eso quizá lo hacemos de forma inconsciente, pero con mucho interés y con muchas ganas. Y cuando llegamos a la vida adulta, además empezamos a tomar las primeras decisiones que aparentemente consolidan esa identidad, ¿no? Como yo soy de esta determinada manera, en base a esto decido estudiar esta carrera, decido tomar estas decisiones, decido acceder a este tipo de trabajo, decido pues lo que sea, ¿no? Irme a vivir a otro lugar, empiezo a tomar decisiones ya del mundo adulto que aparentemente consolidan, o digamos que de alguna forma dan respuesta, ponen la guinda del pastel a esa identidad que he conseguido construir durante la adolescencia con mucho, mucho esfuerzo, y quizá dando muchos tumbos también. Y de ahí pasamos a la adultez media, esos 30, 60 años, ya lo que sería la vida adulta, todo el grosso de la vida laboral, tal y como está configurada nuestra sociedad a día de hoy. Y aquí se da muchas veces una reevaluación vital, ¿no? A nivel de profesión, a nivel de familia. Empezamos a analizar, a hacer esa reflexión que hablábamos al principio en las diferentes definiciones, ¿no? De identidad. Se hablaba de esos momentos de autorreflexión, de decir, bueno, hasta dónde he llegado, y he llegado siendo yo con esta y esta y estas características. ¿Tiene sentido para mí seguir así a partir de hoy en adelante? ¿Tengo que hacer algún ajuste? Lo que yo construí hace tiempo acerca de cómo yo percibía la realidad y cómo yo era percibido, y a eso que me agarré para luego tomar mis decisiones de vida y de profesión, ¿sigue teniendo sentido para mí? Y aquí se da, en muchos casos, una situación de cambio
de cambio de vida profesional, de cambio de vida personal, de cambio a nivel interno, ¿no? De cambio de hábitos, de cambio de conductas, de cambio de gustos, de preferencias, porque se genera, cada uno, y puede generarse más de una vez, pero se da ese momento de voy a reflexionar, ¿qué ha pasado hasta aquí y qué tiene sentido para mí que pase hasta ahora? Y ya de aquí saltamos a lo que sería la adultez tardía, esos más de 60 años. Y aquí se da una etapa de total reflexión y se da una etapa quizá retrospectiva acerca de cuál creo que será mi legado, ¿no? ¿Qué he hecho? ¿Cómo ha sido mi vida? ¿Qué decisiones he tomado y qué consecuencias han tenido esas decisiones? Y en función de eso, ¿qué creo que es lo que va a quedar de mí en el mundo que algún día voy a dejar, ¿no? Entonces empiezo a reflexionar sobre eso que he dejado para otros. Habitualmente para otros, muchas veces para mis seres queridos, pero en muchas ocasiones tiene mucho que ver con ese legado más a nivel general, ¿no? Con qué he venido yo a aportar y cuál ha sido el sentido de mi vida aquí, ya no con respecto a mis valores o a mi identidad, que era la fase anterior, esos 30-60, sino ahora, con más de 60, tiene más que ver con qué he aportado yo a este mundo, ¿no? ¿Ha tenido sentido? ¿No ha tenido sentido? ¿Cómo lo he hecho? Lo he hecho atravesando caminos con los que estoy conforme, ha habido algo que no me haya gustado, entonces se da un poco ese ajuste ya de encajar las piezas finales y de quizá tomar las últimas decisiones acerca de cómo decido ser finalmente o cuál es finalmente el concepto que tengo de mí mismo, ¿no? Entonces, estas serían las diferentes fases por las que vamos atravesando y como veis, a nivel biológico, a nivel neuronal, cambiamos permanentemente y ahora no hemos profundizado en toda esa parte, pero eso tiene una consecuencia directa en la manera que tenemos de afrontar esa percepción propia y de encajar la percepción que viene de nuestros compañeros, la gente que nos rodea y también de los resultados que nos da la realidad acerca de los comportamientos y de las decisiones que tomamos. Entonces, como veis, en las diferentes etapas vamos ajustando, eso lo he dicho muchas veces, vamos ajustando el puzzle. Y esto al final tiene que ver con dos factores o con dos tipos de factores. Pero si os fijáis, cada vez que hay que encajar algo, estamos tocando algo dentro de nosotras o de nosotros, que serían factores internos, y estamos tocando también o reflexionando sobre factores externos a nosotros. ¿Qué son los factores internos? Los factores internos son nuestros valores, lo más profundo que construye aquello que somos. Y al lado de estos valores están nuestras creencias, aquello que pensamos acerca de la vida, acerca de nosotros mismos y acerca de los demás. Eso que yo pienso sobre mí, lo que debe o no debe ser, sobre mí mismo, sobre los que tengo al lado y sobre lo que debe o no debe ser la vida. Esas son las creencias. Y por debajo de las creencias, de una forma mucho más transversal, tengo a mis valores, que mis valores como en cada una de las etapas, pueden ir fluctuando y en un momento de mi vida la familia puede ser mi valor principal, quizá en otro momento de mi vida es mi independencia, incluso mi soledad, mi valor principal. ¿Por qué? Porque cuando tengo que encajar las piezas para entender quién soy y para entender cómo me estoy proyectando hacia el mundo, tengo que reevaluar todas esas creencias y todos esos valores. Luego hablaremos largo y tendido acerca de creencias y valores, pero os adelanto que no es nada fácil, porque es desprogramar para volver a programar aquello que está ya instaurado en nuestro cerebro. Es difícil de hacer, pero lo primero es darnos cuenta de que estamos funcionando así. Y luego ya, quizás si tiene sentido, hacemos alguna modificación. Pero primero es darme cuenta de qué parte de mí está viéndose afectada cuando yo estoy atravesando ese momento de los 30-60 años y me estoy replanteando quién soy. Y por otro lado tenemos los factores externos que hemos ya mencionado todo el rato. Son la cultura, los amigos, amistades, el entorno laboral, mi vida familiar. Todo eso son factores que confluyen. Entonces, para que vayáis componiendo el puzzle, tenemos diferentes etapas evolutivas en las que vamos encajando piezas de diferentes formas y esas piezas pueden dividirse en dos grupos.
Piezas internas, esas creencias, valores que conforman de forma muy sólida aquello que somos en ese momento, y luego tenemos factores externos que son la realidad, la cultura que nos rodea, la sociedad en la que vivimos, las personas a nivel familia, a nivel amistad y a nivel laboral que nos rodean y con las que compartimos nuestro día a día. Y ya para terminar, como hemos visto hasta ahora, teníamos muchas fases, ¿no?, por las que atravesar. Entonces, en muchos de esos momentos llegamos a lo que se llaman crisis de identidad. Quizá alguno de vosotros haya pasado por alguna de ellas. La adolescencia es una etapa de una gran crisis de identidad. Tengo que dejar de ser, o puede que tenga que dejar de ser aquello que creo que era, porque ahora, si tengo que encajar todas estas piezas, internas y externas, necesito empezar a ser otra cosa, porque si no mi puzzle, quizá mis nuevos valores, mis nuevas creencias, no encajan. Entonces, muchas veces pasamos por esas crisis de identidad que casi siempre tienen que ver con el choque entre mis valores y mis creencias y lo que estoy percibiendo de la realidad. Al final tiene mucho que ver con el propósito, que también hablaremos más adelante. Quizás si yo estoy arrastrando que mi valor principal es la parte laboral, es el trabajo, y estoy focalizando toda mi identidad y todo mi constructo acerca de mí mismo en torno a ese ámbito, llega un momento en la vida en el que, no lo sé, cambia mi situación personal, incluso cambia mi situación laboral y empiezo a darme cuenta de que mis valores han cambiado ligeramente y que ahora por encima de esa parte profesional está mi vida familiar, por ejemplo. Si eso es así, se genera un choque interno, porque mi vida va a seguir con su inercia, yo voy a seguir yendo a mi mismo trabajo y teniendo mis mismos objetivos laborales, pero hay algo dentro de mí que me está diciendo que estoy dejando, que no estoy honrando la familia en este caso, siguiendo con el ejemplo, que ahora ha pasado a ser mi prioridad. Cuando eso sucede, es decir, cuando nos desalineamos con nosotros mismos a nivel valores, es cuando se dan las crisis de identidad, perdemos el propósito. Creo que esto que he venido haciendo hasta ahora ha dejado de tener sentido y ahora tendría más sentido hacer otra cosa. Muchas veces no sabemos ni qué es esa otra cosa, pero ya percibimos que hay algo dentro que se ha quebrado y ahí hay que reconstruir. De ahí se originan esas crisis de identidad. Empezamos a reconstruir, primero identificando cuál es la nueva prioridad y luego viendo cómo puedo convertir este choque interno en una oportunidad de crecimiento. Pero de nuevo, como os he dicho en varias ocasiones, esto solo es posible si soy consciente de lo que me está pasando. Si yo noto que hay algo en mí que está desalineado, que voy en contra de mí todos los días un poquito, ya sé que tengo que indagar en esos valores, en esa parte interna que está descompensada. Y cuando sé que tengo que indagar, empezaré a hacer mis investigaciones hasta que dé con la tecla. Pero tengo que saber que eso me está pasando, porque si no lo sé, probablemente siga en la misma dirección, siga yendo al mismo trabajo, siga haciendo lo mismo, siga sin honrar a mis nuevos valores o a mis nuevas prioridades, y ahí es cuando luego evolucionamos en momentos de ansiedad y momentos realmente de crisis emocionales fuertes. Entonces, con esto, con este concepto de crisis de identidad, acabamos esta primera parte de construcción de identidad y os proponemos hacer una breve actividad de reflexión que veréis a continuación en el curso para que profundicéis un poco más acerca de vuestras diferentes etapas, vuestro concepto de identidad y si quizá, no lo sé, habéis pasado hasta el día de hoy por alguna de estas crisis que comentábamos. Seguimos en el próximo vídeo.